Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Desde Cero. Hoy por un imprevisto, nuestro compañero Valdemar no ha podido llegar. Los vamos a estar esperando un poquito a ver si llega más al rato. Yo soy Ricardo Ramírez, su compañero, y voy a ser el que va a estar abriendo este programa hoy. El día de hoy tenemos a un invitado genial, de lujo, es un intelectual. Me pone nervioso nomás de tenerlo aquí a un lado. Es el señor Miguel Salinas Chávez. Él es fundador y director del Boletín de Información de Estrategia Geopolítica. Dirige Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, que son cápsulas que aparecen en noticieros de radio y televisión. Él es analista geopolítico, da cursos de religión, ha escrito cientos de artículos sobre diversos temas, sobre historia del arte, revisionismo histórico, nuevo orden mundial, economía, o sea, una mentalidad genial. Vamos a estar platicando con él sobre identidad nacional, cómo nos han estado atacando a nuestra identidad nacional para los saqueos que han estado haciendo con nosotros, todo este tipo de temas tan ponzoñosos y tan importantes. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, te agradezco esta presentación, pues que no merezco, muy amable de tu parte. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí en su programa. Los felicito por este esfuerzo de haber lanzado esta iniciativa. Es muy difícil, lo sé muy bien, tener un espacio que vaya en contra de la corriente, ¿no? De la opinión, pues digamos, de la opinión de los medios. Y este esfuerzo que ustedes han hecho aquí con Manuel y ustedes, pues la verdad es que es muy, muy encomiable. Los felicito y bueno, sigan adelante. Ojalá y que esto dure mucho tiempo, porque hay mucho que decir que no lo vamos a escuchar en los medios tradicionales. Muchas gracias. Pues vamos a empezar porque el tema es demasiado largo y el tiempo es demasiado corto. Primero quisiera que comenzáramos, que nos platicaras para poder entender todo el tema, como el programa se llama Desde Cero, empezar desde cero, y nos dijeras ¿qué es la identidad nacional? Mira, como yo lo entiendo, es esas características que te identifican a ti como nación, como una nación la que sea, y que te distingue de las demás. O sea, tienes una serie de particularidades. Es como una persona es única e irrepetible y tiene unas características que pueden asemejarse a otras, pero en general hay algunas específicas que no las tiene nadie más. En el caso de nuestro país, a pesar de que, por ejemplo, nosotros tenemos una historia en común con toda la región de Hispanoamérica, incluso con España, porque a España también le llegó la evangelización siendo un pueblo que no era creyente, digamos, a principios de la cristiandad. Nosotros compartimos con ellos esa parte. Igual en España había ya algunas civilizaciones antes de la llegada del cristianismo, incluso antes de la llegada de los romanos. Aquí también, es decir, compartimos cosas en común. Sin embargo, el proceso de la evangelización en España fue muy distinto al que nosotros tuvimos aquí en México. Nosotros tuvimos la ventaja de recibir una evangelización ya muy digerida, ¿no? Muy avanzada en el tiempo. Si tenías 1500 años de haberse estado fraguando la idea de la evangelización, que es como la recibimos de España. Eso dio características específicas, además de las culturas que ya teníamos, que nos distinguen, por ejemplo, de países como Perú, que también fue un virreinato, o en el caso de Argentina, ¿no? Que somos países que tenemos similitudes, pero tenemos muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, los rasgos específicos que nos distinguen, respondiendo a tu pregunta específicamente, es que nos dan una identidad propia, es precisamente tanto tradiciones, las mismas experiencias que hemos tenido, y cómo en cada país o en cada lugar esa misma enseñanza, porque el cristianismo era el mismo, se fue asimilando de forma distinta de acuerdo a lo que ya tenías previo, ¿no? Okay. ¿Esta identidad nacional perjudica a otros grupos de poder? Bueno, sí, dependiendo, ¿no? qué intereses. Mira, a partir de 1789, cuando estalla la Revolución Francesa, se declara la guerra contra la idea del cristianismo como esa idea fundamental sobre la que se levantó el occidente cristiano. El occidente está compuesto de
digamos, componentes, ¿no? Es la parte del pensamiento griego y romano, más todo lo que se había ido acumulando antes de ellos, que ellos lo reciben también, y por el otro lado es el cristianismo, que es una cosa totalmente innovadora y que no tenía precedentes, ¿no? Aun cuando el Antiguo Testamento y la tradición judía pues eran como la base, pero el cristianismo es totalmente distinto. Esas dos ideas fundamentales son las que la Revolución Francesa intenta acabar y destruir, igual que la masonería. Cuando se intenta romper la alianza o la asociación que había entre España con todo el Nuevo Mundo, que éramos un solo imperio, se tenía que atacar la raíz, la base sobre la que estaba sostenida esta alianza, que era precisamente esa identidad que nos hacía una sola potencia, ¿no? En este sentido era la religión, obviamente, y las tradiciones. Para la masonería y para la Revolución Francesa siempre vas a ver que es fundamental acabar con eso, porque esas raíces son las que te impiden caer en las garras de ellos. Entonces, cuando Estados Unidos, ya como país independiente, quiso tomar el control sobre México y el territorio, sabía que tenía que irse sobre la parte de la religión, que era lo más representativo, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde vimos que se nos desató, ¿no? Digamos, una cantidad de ataques de parte de Estados Unidos y de la masonería para arrancarnos esta parte de nuestra personalidad tan única, ¿no? Por eso los ataques de la masonería y en general de Estados Unidos siempre se han basado en romper con nuestra identidad nacional y han tratado de imponernos su personalidad, que es masónica, protestante, projudía, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual nosotros vamos totalmente en contra, ¿no? Entonces así. Sí nos han estado atacando nuestra identidad nacional de una manera, sí la han estado tratando de quebrar. Por supuesto, y esto viene así ya más claramente a partir de 1822, o sea, yo te podría decir más o menos julio de 1822. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, pues es cuando cae el emperador Agustín de Iturbide. Tú sabes que el primer gobierno independiente de México fue un imperio católico que encabezó Agustín de Iturbide. Eso fue algo que Estados Unidos no iba a aceptar. Dijo, ¿cómo vamos a permitir que México hayamos logrado romper la alianza de México con España, que formaban un imperio católico, para que ahora de manera independiente también se conviertan en imperios? Eso no lo vamos a permitir. Uh-huh. Y por lo tanto viene la idea o el intento de Estados Unidos de acabar con ese imperio a través de Robert Poinsett, que fue su embajador plenipotenciario y el que trajo por primera vez las logias masónicas yorquinas a México. Entonces, a partir de ahí hay una intervención que no se ha interrumpido hasta el día de hoy, 2019. Sigue habiendo intervención directa política de Estados Unidos y económica y de todos los niveles para impedir que México se desarrolle en base a sus propias características personales particulares. Ok, no, pues muy interesante este ataque a nuestra identidad nacional, ya desde hace mucho tiempo. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado. Ahorita nos vamos a ir a unos cortes comerciales y regresamos para seguir platicando sobre la identidad nacional. Ya nos explicó qué es, cómo la han golpeado. Vamos a ver cuáles son sus efectos. Hay un comportamiento general en el mexicano que se ve luego que le hace falta unidad. Lo estamos viendo ahorita en la política de hoy, esa desunión, toda esa desunión que se promueve por los políticos. Eso es golpear la identidad nacional. Vamos a seguir ahorita platicando con él. Ahorita nos vamos a unos cortes comerciales. Alternativa Radial. Radio en Internet. Alternativa Radial. Radio por Internet. Alternativa Radial. Radio por Internet. Bueno, pues seguimos platicando con nuestro invitado. Nos quedamos que estábamos hablando de la identidad nacional, de cómo el gobierno se ha estado enfocando en dividirnos, ¿no? Eso de estar diciendo que los fifís, que la prensa chayotera,
Y por otro lado, también el otro gobierno diciéndole a los chairos. Entonces tenemos una división tremenda. Hoy nuestra nación está fragmentada, está hecha a pedazos. Y pues quisiera que nuestro invitado nos platicara algo acerca de esto. ¿Qué opinas de esta fragmentación? Bueno, claro, lo más, siempre un requisito fundamental para acabar con un país es la división, ¿no? En general, no solamente con un país, sino con cualquier cosa, ¿no? Con un grupo, con una empresa. Donde hay división, evidentemente entra el mal, ¿no? Porque esa es parte de su naturaleza y se acaba, ¿no? Entonces, para que pueda haber un proceso de dominación, de control, por ejemplo en el caso de México, como un requisito fundamental tiene que ser el de la división. Sabemos que nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha sido un experto en dividir. Esa es una de sus características y por eso es tan perverso el proyecto que él encabeza, porque además, como él adoptó, ¿no? a plenitud el proyecto y las ideas comunistas y el socialismo que implica precisamente esta cuestión de la división, y él las ha tomado a pecho, sabemos que los resultados pues siempre van a ser negativos. Donde se implementa el comunismo como sistema social, político, nunca ha habido una nación que progrese, ¿no? con estas ideas. ¿Por qué? Porque implica esto, una división. No se puede formar, no se puede generar riqueza cuando un país está fragmentado, dividido y controlado como lo hace el comunismo. López Obrador está apostándole por completo a implementar de una manera brutal un comunismo no solamente caduco y totalmente fracasado según las experiencias a nivel mundial, sino además ahora incentivado por el odio, ¿no? De la división que él encabeza y que él representa. Por eso es tan importante que acciones como las que vimos el domingo pasado en muchas ciudades del país, ¿no? Donde la gente salió a manifestar, la gente se une para rechazar la división, que eso es algo muy importante, ¿no? Evidentemente y desgraciadamente pues los seguidores de López Obrador pues le apuestan a esta división, pero la gente pensante de este país, la gente productiva como nosotros, estamos totalmente en contra de esto, ¿no? Nosotros queremos una unidad en el país donde todos sumemos nuestros talentos, nuestras capacidades para sacar adelante los problemas de nuestra nación. Evidentemente el problema ahora más grave es el de la inseguridad. Yo estuve revisando ayer unas encuestas que me enviaron, que se realizaron a nivel nacional, donde en la campaña con López Obrador fue tanto el bombardeo que el problema número uno que la gente decía que tenía el país era la corrupción. Ahora viendo la realidad con López Obrador, que es el gobierno más violento de la historia de nuestro país, es decir, donde más crímenes han cometido, ahora la prioridad pasó al primer lugar, es decir, la seguridad es la prioridad para la gente y la corrupción ya en segundo lugar, ¿no? Y las calificaciones hacia López Obrador, pues la verdad es que vienen en caída libre. Él llegó a tener un pico muy alto de más del 80% de aprobación y ese pico ahorita va en un 60% y viene en caída, ¿no? Es decir, ha perdido credibilidad y apoyo en más de 20 puntos en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Se ha dedicado a fomentar esa división, como dices. Yo lo he visto en los lacayos como este pseudo intelectual llamado Paco Ignacio Taibo. En un programa lo escuché que le estaban diciendo sobre la unidad y él estaba comentando que reviente México, ¿no? Que reviente México, ¿para qué los quieres unidos? Tajantemente lo dijo. Viene John Ackerman con ellos, que vienen adoctrinando a toda nuestra juventud, pero nosotros cuando hablamos de todo esto normalmente se nos ataca de conspiranoicos. ¿Qué puedes decirle tú a esa gente que nos ataca de conspiranoicos cuando decimos, no, es que López Obrador trae la agenda del socialismo del siglo XXI, del nuevo orden mundial? Bueno, evidentemente, para empezar no hay que tenerle miedo a estas descalificaciones, eso sería lo primero, porque es con lo que tratan de intimidar, ¿no? Poniéndote etiquetas y entonces la gente se asusta, ¿no? Cuando ya te señalan con algún adjetivo con el que no te quieres ver representado, pero no hay que tenerle miedo. No se trata de ser conspiranoicos. Conspiranoicos pues es otra cosa y además ha sido un término que han utilizado precisamente los grupos de poder para descalificar a los que se han metido a investigar y han descubierto que sí, efectivamente hay planes ocultos para fines específicos que no tienen nada que ver con nuestro beneficio.
Entonces, nosotros estamos obligados desde el punto de vista, digamos, como católicos, pero independientemente de que si eres o no creyente, estás obligado como ser humano por la capacidad de razonamiento que tienes para buscar la verdad. Esa es nuestra, y además la verdad, eso lo decían los filósofos también, pues la verdad te hace libre, ¿no? Igual que lo decía Cristo, obviamente. Es decir, para ser plenamente libres tenemos que llegar al conocimiento de la verdad, y para conocerlo debemos de meternos a escudriñar esas cosas que nos quieren mantener ocultas. Entonces, para empezar, no hay que tenerle miedo a que nos puedan descalificar. Y en segunda, sí es muy importante que nosotros digamos es que los que están investigar y sacarlo a la luz no es un delito. El delito es reunirse en secreto para planear y hacer una serie de cosas que son en contra del beneficio de una mayoría. Ese es el delito. El delito no es el nuestro, el de mostrarlo a la luz pública. Cuando un delincuente es evidenciado, se siente agredido, obviamente, y se quiere victimizar, pero ¿quién es el que está cometiendo el acto ilícito? ¿El que lo evidencia y lo captura o el que está cometiendo el acto? Entonces nosotros no debemos de tenerle miedo, porque los que están cometiendo el acto ilícito son ellos, no nosotros. ¿Cómo ves el avance de nuestra nación? ¿Qué pronóstico tienes para nuestro país con este gobierno? Bueno, es muy evidente que todo el proyecto de López Obrador va enfocado en llevar a la quiebra al país. Él parte desde una idea, además de equivocada, tiene uno que entrar también un poco a su cabeza y a su pensamiento, si es que se le puede llamar así, a su personalidad más que a su pensamiento. Es un hombre que ha acumulado tal cantidad de rencor, de frustración, de coraje, de odio. Es una persona que viene de la izquierda. La izquierda siempre ha sentido odio por la gente productiva, por la iniciativa privada, por la libertad, etcétera, etcétera, porque va en contra de su naturaleza. El comunismo siempre intenta tomar el control, violar todos los derechos humanos, quitarle los derechos humanos fundamentales a la gente, imponer un modelo a sangre y fuego para adoctrinar y arrancarte tu esencia. Es decir, el comunismo, su base, su finalidad es, a cualquier nación, y lo vimos en la época de la Unión Soviética, era arrancarle esa personalidad específica, esa identidad, más que personalidad, esa identidad específica a cada nación, y homogeneizar, ¿no? Para que todos fueran iguales, y entonces todos fueran igual de manipulables o se pudieran dejar dominar. López Obrador quiere exactamente eso en nuestro país. Sus medidas económicas van enfocadas a llevar a la quiebra al país, eso está clarísimo, porque además lo dicen las cifras. Yo estaba escuchando una declaración, creo que el día de ayer, no sé cuándo la dijo, pero ha de haber sido el día de ayer, en una de sus famosas mañaneras, donde él decía que la economía era un oficio, no era una ciencia. Pues uno dice, bueno, obviamente que debe de ser una ciencia porque tiene que ver con aspectos científicos. Por ejemplo, la producción tiene que ver con cuestiones físicas, ¿no? La capacidad productiva, con cuestiones energéticas, con las matemáticas, en fin. Toda la economía está basada sobre diferentes ciencias. Si tú le quitas ese carácter y la conviertes en una cuestión como artesanal, o sea, como un oficio, como hacer pan o... La denigras. Pues entonces pierde la capacidad y el rigor que debe de tener la economía para saber si vas bien o vas mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esa declaración, pues él evidencia no solamente su absoluta ignorancia en cuestiones de economía y de muchos otros temas, porque también ya lo vimos con lo de historia, ¿no? Cuando exigió esta disculpa hacia España, que es una cosa totalmente estúpida, que además ni siquiera salió de su cabeza, porque su cabeza yo creo que no sale más que cabello, sino fue una idea que le puso su esposa, porque en su libro, ese mamarrachada que escribió, la tesis central es esta, que es al final de cuentas la misma de la teología de la liberación, que viene alimentada desde hace muchos siglos, cuando se crea la leyenda negra, ¿no? Entonces, aquí vemos que su proyecto de la Cuarta Transformación, pues es un proyecto de destrucción del país, donde quieren acabar con nuestra identidad nacional, arrasarnos, porque saben que, fíjate lo que está pasando en Venezuela, un pueblo que está en la miseria completa, que necesita de la dádiva, es decir, de que te den el alimento, pierde la capacidad, pierde la dignidad y después pierde la capacidad de quitarse de encima el yugo, ¿no? Nos dicen exagerados por
por hacer comentarios en donde decimos que México puede llegar a un estado como Venezuela. Explícanos cómo puede llegar México a estar como Venezuela o háblanos un poco de eso, porque hay mucha gente que está confundida. Dice, ¿cómo México va a llegar a ser como Venezuela? O sea, eso no se me hace... López Obrador no es Maduro, no es Chávez. O sea, explícanos un poco de ese proceso, cómo puede pasar o si puede pasar. Mira, yo creo que sí tenemos algunas diferencias, creo que importantes con Venezuela. Y al principio del programa estábamos hablando de esta cuestión de cómo Estados Unidos ha intervenido en nuestra política y en nuestros intereses durante 200 años. Curiosamente creo, quizá por primera vez en nuestra historia, esta vecindad con Estados Unidos, que además no la podemos cambiar, o sea, no podemos tomar a México y llevarnos a la otra parte, eso va a estar siempre. Esta vecindad quizá en esta ocasión pueda jugar a nuestro favor, y te voy a decir por qué. Evidentemente nos queda claro que Trump no nos quiere, eso creo que está muy claro, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, aparte, bueno, yo no veo a Trump como el monstruo ese que han pintado a todos lados, bueno, eso por un lado, pero por el otro, la agenda de Trump es totalmente opuesta a la de López Obrador. O sea, Trump sí trae un proyecto donde ese America First es ese proyecto de desarrollar otra vez la economía interna norteamericana y dejar de depender de las importaciones. Pero además está totalmente en contra de la legalización de las drogas y del aborto y de la eutanasia. Entonces, en esa parte social también son totalmente contrarios. Yo creo o veo, o sea, sí López Obrador está enfocado, está totalmente convencido de que México llegue a ser otro Venezuela, otro Cuba, está convencido de implementar el comunismo, el chavismo bolivariano, eso sí, él por su parte sí está convencido. Ahora, la duda es, yo creo que Estados Unidos, bueno, no, Estados Unidos es mucha gente, o sea, Donald Trump no se lo va a permitir. Te voy a decir por qué. No porque le preocupemos, como decías, ni porque le importemos realmente, sino porque si México llega a las condiciones de Venezuela, evidentemente va a haber, como es lógico pensar, una oleada de gente queriéndose ir del país, eso es lógico. Estados Unidos tendrá la capacidad de detener caravanas de, ¿qué te gusta? De 10,000 personas, de 20,000, de 50,000 quizá, ¿no? Pero imagínate que de repente se le juntan en todas las fronteras 3 millones de personas, de mexicanos queriéndose brincar. No, Estados Unidos no tiene la capacidad, ni con todo su ejército, de detener una oleada de esa cantidad de gente. Estamos hablando de 3 millones en un país de 130 millones. Ya no digamos el 10%, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Estados Unidos no va a permitir, o sea, bueno, otra vez, Trump no va a permitir que México llegue a esas condiciones porque no quiere que se le venga encima un problema social de tales dimensiones que no solamente él no va a poder contener, sino además que le va a desbalancear completamente su gobierno y le puede costar la presidencia. Es decir, por una simple cuestión de sobrevivencia, yo no creo que Donald Trump lo permita. Eso no significa que nosotros debamos de confiarnos y esperarnos a que venga Trump y nos resuelva nuestros problemas. Eso no, tampoco es, no quiero decir eso. Nosotros debemos de tomar en nuestras riendas, en nuestras manos, los destinos de nuestro país y hacer lo que hicimos el domingo y seguir haciéndolo y promoviéndolo y mostrando nuestro rechazo, trabajando por México, ¿no? Por sacarlo adelante. Y evidenciando, ¿no?, las locuras y lo inviable de este proyecto de nación del López Obrador, que es una simple locura, pero pues sin perder la óptica, ¿no?, de que Estados Unidos va a ser un factor fundamental en esta ecuación. En esta jugada, ¿verdad? Así es. Dentro de los argumentos que tienen los obradoristas, está la cantidad de votantes para darle favor a su presidente, ¿no? Son 30 millones, dicen, pero pues yo siempre he dicho que somos 140 millones los que no votamos, o sea, somos más. Esta apatía, realmente yo he visto en cada elección una apatía electoral, es la que ha estado ganando realmente siempre. Esta apatía tiene que ver con esa falta de identidad nacional que tú nos platicas. Bueno, yo estoy convencido de eso, ¿no? Porque efectivamente si la gente no sabe de dónde vienes, si no tienes un ejemplo por el cual sentirte orgulloso, si no tienes algo para tomar como referencia, va a ser muy difícil que tú puedas sentirte comprometido con tu país, con tu nación, con tu ciudad, ¿no? Eso a mí me queda muy claro.
Sobre la cuestión esta electoral, quiero hacer un pequeño apunte para entrar de lleno a esta parte de la identidad. Estos supuestos 30 millones, que yo no sé si fueron reales o no, pero suponiendo que sí lo hubieran sido, yo los veo divididos de la siguiente manera. La izquierda en México, desde Cuauhtémoc Cárdenas, desde que fue candidato, luego López Obrador, en las 2 ocasiones anteriores, siempre juntaban 12 millones y medio de votos. Ese es su voto, es el voto real de la izquierda. O sea, es lo que la gente, no es ni siquiera el 10% de la población del país. Después, otro gran cantidad de votos, pues fue, claro, el del sindicato de maestros con el Bester Gordillo, que le dio todo el apoyo a López Obrador. Mucho del voto duro del PRI se fue a López Obrador, porque al final de cuentas son lo mismo, por la aparente o muy clara negociación que hubo, ¿no?, de impunidad a cambio de apoyo de Peña Nieto con López Obrador. Y los otros, digamos, 10 millones vinieron de los millennials, ¿no?, que es algo interesante de ver. ¿Por qué? Digo, no me estoy desviando de la pregunta, sino al final de cuentas voy a lo mismo. Los millennials, muchos de estos son jóvenes que nacieron a principios de este siglo o finales del siglo pasado, que es la primera vez que van a, o sea, que votaron, y que no les tocó la crisis del 94, mucho menos la del 87 y mucho menos la del 82. Entonces, para ellos no hay esos antecedentes de malas políticas que pueden llevar a la quiebra al país, o malas decisiones. Ellos votaron aparentemente contra al candidato que ellos identificaban como el del antisistema, que es la tendencia a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, pues no solamente no votaron hacia el candidato antisistema, sino votaron al candidato del sistema, lo que la cúpula internacional quería para México. Eso es exactamente donde ellos votaron. Y bueno, ahorita que regresamos del corte vamos a retomar esta cuestión que es muy importante, de por qué los millennials no pueden sentirse identificados ni responsables de su país porque carecen de un conocimiento de su identidad nacional, que yo creo que es fundamental esto. Ok, pues regresando, nos sigues platicando sobre esa carencia de identidad nacional en el millennial, un trabajo que se ha estado haciendo con nuestro México para fragmentarnos y de esta manera llevarse nuestros recursos y pues prácticamente hacer de nosotros lo que quieran. Y a ver si nos platicas ¿quiénes son esas personas que se están llevando nuestros recursos? Pues estamos hablando, alguien se los está llevando, alguien nos está haciendo esto, para que también nos digas, claro, ¿quiénes son ellos? Por supuesto. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Alternativa Radial. Radio en Internet. Alternativa Radial. Radio por Internet. Alternativa Radial. Bueno, no sé si eres el dueño o cuando menos Radio por Internet. Bueno, pues seguimos platicando con nuestro invitado Miguel Salinas Chávez. Él es analista geopolítico, escritor, domina diversos temas, entre ellos la historia, la teología, el revisionismo histórico. Ahorita, antes de ir al corte, nos quedamos platicando sobre el millennial, que el trabajo de lastimar nuestra cultura, de lastimar nuestra historia, nuestra identidad, ha dado frutos, y el millennial es uno de esos frutos. Platícanos más sobre esto. Mira, el fenómeno con los millennials es interesante porque ellos precisamente han sido víctimas, ¿no? Yo creo que de la última fase de esta embestida para arrancarnos nuestra personalidad. Ellos ya no conocen, ya no se sienten identificados con México porque lo desconocen, no saben qué es México. Están globalizados, se sienten parte de una comunidad global en la cual no hay distinción entre países, y ellos se identifican más bien por grupos, ¿no? Grupos afines en las redes sociales. Y en muchos casos, aunque creen que saben mucho y que están actualizados y que están al día de lo que está pasando en el mundo, pueden saber las noticias, quizá, ¿no? Los hechos, pero no entienden los fenómenos, es decir, no entienden por qué están sucediendo este tipo de cosas. Pensando en ellos también y en la población en general de México, nosotros, o sea, mi esposa y yo,
hace un par de años, lanzamos por iniciativa de Esteban Arce, un comunicador muy reconocido a nivel nacional, fundamos una productora de contenido audiovisual llamado Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, con la idea precisamente de rescatar la memoria histórica de muchos de los personajes que levantaron este país, pero además instituciones o tradiciones que nos dan esa característica única a nivel mundial a nosotros como México. Este proyecto pues ha dado buenos frutos, ha estado en muchos medios en varios medios de comunicación nacionales como Televisa, en Imagen Radio, en Radio María y en otros programas alternativos también por internet, aparte de que está nuestro canal de YouTube y nuestra página de internet, y ha tenido un impacto muy grande porque a la gente de repente le hemos logrado volver a sentir orgullo de ser mexicanos, que es algo fundamental, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando para inspirar a la gente a que se sienta orgullosa de ser mexicano, pero muchos dicen, bueno, yo me siento orgulloso, voy a poner un caso extremo, ¿no? De ser mexicano porque tenemos al Chapo, y muchos jóvenes lo piensan, sí, de verdad, claro, o sea, bueno, pero el asunto es que hay ejemplos y hay anti-ejemplos. Nosotros estamos mostrando los ejemplos, ¿no? De la gente que dio sus talentos, su generosidad, su inteligencia o sus fortunas, ¿no? Cuando las tenían al servicio de los demás, ¿no? Y hemos abarcado todo tipo de actividades, desde el arte, la ciencia, la política, la economía. O sea, hemos encontrado mexicanos ejemplares en todas las actividades, y muchos de esos mexicanos ejemplares han sido ejemplo a nivel mundial, o sea, que han hecho innovaciones o que han hecho aportes que el mundo entero gracias a los cuales el mundo entero se ha beneficiado. Entonces es muy importante conocerlos, rescatarlos, difundirlos además, ¿no? Te voy a poner un caso muy específico. El pintor Jesús Helguera, que es un pintor muy reconocido, bueno, conocido pero más o menos olvidado más bien, ¿no? Él pintó muchos de los calendarios que ni a ti ni a mí nos tocaron, pero en todas las casas en los 50s y 60s había un calendario de la cigarrera La Moderna con las imágenes de Jesús Helguera, ¿no? Bueno, simplemente te comento esto porque esa cápsula que nosotros hicimos, que produjimos en video, empezó a circular a través de las redes sociales, y hace pues, yo que un año más o menos me llegó, una persona conocida me dijo, oye, mira lo que me mandaron por Facebook, y vi que era mi cápsula, y resulta que en ese sitio, en esa página de Facebook que yo ni siquiera sabía que existía, solamente en esa página llevaba más de 100,000 reproducciones, y la habían compartido como 15 o 20,000 veces, ¿no? Esa cápsula. Entonces, a lo que voy es, a veces haces algo que ni siquiera tienes una idea de cuánto impacto va a tener, y lo importante es cuánta gente se sintió inspirada en ver estos ejemplos y puede mejorar su vida. Yo cerré un convenio de colaboración hace un mes más o menos con una empresa muy importante a nivel nacional que maneja la publicidad de los principales espacios publicitarios del metro de la Ciudad de México y del tren ligero aquí en Guadalajara, de Monterrey, en fin, con la idea de difundir estas biografías, estas cápsulas de forma gratuita, obviamente, para todos los usuarios, y ahí pues van a estar al servicio de millones de personas que de repente van a ir en el transporte a su trabajo, su casa o lo que sea, y pueden leer una biografía breve que les puede cambiar la vida, ¿no? Eso es el impacto de las cosas que nosotros estamos comprometidos a hacer, y creo que es fundamental regresarle a los mexicanos ese orgullo por su identidad nacional. Hay mucho trabajo para recuperar esa identidad perdida. Hemos estado viendo que el fenómeno de desintegración de identidad nacional, el ataque a nuestra nación, a nosotros mexicanos, ocurre. No es una conspiranoia. Los fenómenos ahí están, los hechos ahí están, palpables, ¿no? El discurso de López Obrador es palpable, lo puede ver cualquiera. La actitud de los millennials es palpable, o sea, es palpable todo lo que estamos viendo, las migraciones masivas que se están haciendo, todos los movimientos. Ahora sabemos que el fenómeno ahí está, ¿verdad? Nos están atacando. Explícanos quién lo está haciendo. Bueno, hay muchos grupos involucrados, ¿no? en promover todo esto que tú has mencionado.
básicamente son intereses centrados, ¿no?, en las finanzas, en las altas finanzas a nivel mundial. Siempre que tú te pongas a escarbar estos grupos de poder oculto vas a encontrar, normalmente vas a encontrar judíos siempre involucrados, ¿no? Te voy a mencionar algunos casos. Pues la familia Rothschild, que es una de las más visibles, pues es una familia judía, que es la que concentra la mayor riqueza a nivel mundial y es la que financia todo este tipo de cosas. George Soros, por ejemplo. George Soros es un agente de la familia Rothschild, judío también, que él es el que más promueve a nivel mundial y financia el aborto, por ejemplo, la ideología de género, la agenda, ¿no?, del marxismo cultural. Él es el enemigo más abierto de la Iglesia Católica, ¿no?, en cuanto a lo que está promoviendo. También es judío, y así podemos encontrar muchos. Uno puede decir, ¿será una coincidencia o no? Eso no lo sé, pero de que es evidente de que sí hay un grupo de poder que está ahí, que ha estado actuando durante mucho tiempo, es cierto. Pero además hay algo que recordar fundamental. Desde que Cristo vino a esta tierra, los judíos le declararon la guerra y esa guerra no se ha detenido. Y han conspirado a lo largo de 2000 años para tratar de acabar con la obra de Cristo y de la iglesia y de los frutos que ha dado la iglesia, que es el occidente cristiano. Entonces, por ejemplo, el comunismo como modelo económico, su origen, sus ideólogos también fueron judíos. Por ejemplo, Freud, ¿no?, pseudocientífico alemán, pues también era judío y ha sido uno de los que más ha influido para tratar de acabar y de destruir la idea racional del ser humano, ¿no?, diciendo que todos somos animales. Newton, por ejemplo, ¿no?, también otro judío que fue más un alquimista que un científico y al cual se le rinde pleitesía. Einstein, otro judío que se le presenta como el genio más grande de todos los tiempos, cuando fue un plagiario. Nosotros lo hemos publicado en nuestras páginas y eso quedó evidenciado no desde ahorita, sino hace 100 años, cuando él estaba iniciando. Se hizo una investigación donde quedó evidenciado que él se robaba las ideas de otros. Eso está publicado, ¿no? Entonces, curiosamente, bueno, el colmo pues es el asunto del holocausto, ¿no?, que las mismas fuentes judías, yo no me remito a otras, sino fuentes judías, te dicen que no existió ese holocausto. O sea, el almanaque judío, que es un conteo que se hace cada año, donde ellos, y el censo judío, el de 1938, que fue el último que se hizo antes de la Segunda Guerra Mundial, te arroja una cantidad de judíos en el mundo de 15 millones y medio, más o menos. El siguiente censo se hizo, creo que en 1946 o 47, y ¿cuántos judíos crees que había en el mundo en ese momento? Pues había 16 millones, es decir, había crecido la población judía, pero ¿dónde están los 6 faltantes? Es decir, no tenía que haber habido, por lógica, pues 10 millones, porque se supone que había un huecotote ahí de 15 millones, de 6 millones, ¿no? Pues no estaban, pero esas son las cifras oficiales de los judíos, no es lo mío ni cifras de los nazis. Entonces, siempre que te pones a escarbar, encuentras que hay una mano judía metida en todo este ajo, ¿no? Y es gente que está tratando precisamente de acabar con estas identidades nacionales para poder entonces tomar el control, dominar. Y quiero cerrar simplemente con la idea de que ellos lo hacen porque están convencidos de que los únicos seres humanos son los judíos. El resto de hombres o mujeres en el mundo son animales a los cuales ellos tienen el derecho, ellos creen que divino, de explotar, de matar sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de remordimiento, más bien, ¿no? No tenemos alma, según eso. Así es, exactamente. Tienen una palabra, ¿no?, para nosotros. Sí, Goyim, ¿no? O sea, ¿no?, ¿cómo le llaman? Los infieles, impuros, o no sé cómo se podría traducir, ¿no? Pero okay. Bueno, pues muy interesante. Vamos a otro corte y regresamos a nuestra última sección para que nuestro invitado nos recomiende libros, dónde documentarnos, dónde lo podemos encontrar a él, y todo este tipo de cosas para quien quiera seguir avanzando en el conocimiento de estos temas. Vámonos a un corte y regresamos. Alternativa Radial. Radio en Internet. Alternativa Radial. Radio por Internet. Alternativa Radial.
Radio por Internet. Seguimos con nuestro invitado Miguel Salinas Chávez, analista geopolítico, escritor. Muy interesante todo lo que hemos estado viendo, cómo este poder que está encargado de destruir naciones, nosotros no somos los únicos, hay otras naciones que también ellos se dedican a destruir para saquearlos, lo han hecho desde la cultura, desde la educación también, lo han estado haciendo, fomentando migraciones masivas, leyendas negras como la que tenemos nosotros o los alemanes que les han inculcado también una leyenda ahí negra sobre el nacionalsocialismo y demás. También lo han hecho desde el campo de la salud, ¿verdad? Nos han impuesto sus productos. Yo hace tiempo estaba leyendo que leche nido realmente había sido impuesta y trae serie de elementos que no son buenos para el bebé. Se fomentó el uso de la leche y quitaron la leche materna. Y eso ocasionó mucho daño a personas con el tiempo, ¿no? Les faltaban minerales como el calcio y demás. Hoy ya se fomenta la leche materna. Platícanos un poco de esto, de cómo han introducido sus elementos a la salud y nos han dañado. Qué bueno que lo mencionas porque es un tema fundamental dentro de todo este control que se ha querido imponer, no solamente financiero, político, ideológico, cultural, sino el de la salud es fundamental porque para ellos también una de las, cuando me refiero a ellos es este grupo, ¿no? que sí, ha conspirado y que ha llevado a cabo estos proyectos. Uno de sus prioridades es la despoblación del mundo, es decir, para ellos somos demasiados, 6,000 millones, somos muchísima gente, o 7,000. Deberíamos de estar, para ellos, ¿no? Unos 500, 600 millones nada más de seres humanos y además sirviéndoles a ellos, ¿no? Por lo tanto, han implementado una serie de productos que nos han hecho mucho daño a la salud. Tú mencionaste algunos, que es la leche nido, pero la empresa que la produce pues es Nestlé, una empresa suiza, la más grande, tengo entendido que es la más grande en cuestión de alimentos, ¿no? A nivel mundial. Y que bueno, ha estado pues, trabajando precisamente en un origen, quizá hizo buenos productos, pero después se ha dedicado a envenenar a la gente, igual que Procter & Gamble, por ejemplo, esta gigante que maneja todos los productos que usamos en el hogar, desde shampoos, pastas dentales, en fin. Y podemos irnos con una serie PepsiCo, no se diga, PepsiCo que maneja no solamente los refrescos, ¿no? Sino dulces y también tiene una cantidad de productos, o Coca-Cola que maneja el agua ciel, en fin, podemos irnos y viendo todos, pero todos coinciden, o la mayoría de estas grandes corporaciones, en tener productos que sean dañinos a la salud. Ahí es donde nosotros también tenemos otro campo de acción, donde podemos no solamente rebelarnos de manera organizada, ¿no? Y además pacífica, no comprando estos productos, concientizando a otros y siempre buscando alternativas naturales. Es lo mejor. Mira, nuestro organismo está diseñado, Dios lo hizo para aceptar y para adaptarse a todo lo natural, ¿no? Y para eso nos dio una cantidad de opciones tremenda. Lo químico, todo lo que viene, incluso muchos de los minerales, pero todo lo químico, lo hecho de manera artificial, el cuerpo lo rechaza de manera en automático, ¿no? Y se envenena y se intoxica. Entonces, por ejemplo, una de estas cuestiones muy importantes, creo yo, es, por ejemplo, la pasta dental, un producto que todo el mundo utiliza y que nadie considera que es un veneno que tenemos en nuestras casas. ¿Por qué digo que es un veneno? Bueno, pues porque, por ejemplo, la pasta dental, tú has usado y me imagino que todo el mundo que escucha este programa, ya sea Crest o Colgate, porque son las marcas más reconocibles. Pues las dos utilizan detergente de ropa, que es el espumante. Es decir, si yo te dijera, aquí si te pongo una cucharada de detergente y te digo que con eso te cepilles, no lo harías, obviamente, pero lo haces todos los días a través de la pasta. Pero además del detergente, que es tóxico, obviamente, y que no está hecho para consumo humano, las pastas dentales, además de ser un cóctel químico, tienen un par de productos muy nocivos, que es el flúor y el triclosan. Ambos supuestamente se manejan como agentes anticaries, pero curiosamente, si tú haces una encuesta, y yo la estoy realizando simplemente para tener ese antecedente, con dentistas, y tú les preguntas cuál es la incidencia por la cual más pacientes los visitan, es decir,
¿Cuál es el caso por lo cual más veces vas al dentista? Es por caries. O sea, yo creo que el 70% de la gente va por caries. Y si tú le preguntas a esa gente que va con caries, ¿qué pastas de dientes utilizan? Todos utilizan Crest o Colgate o cualquier pasta con flúor. Es decir, que ni siquiera es cierto que el flúor sirve para evitar la caries, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el flúor es un producto tan nocivo como el arsénico, es un veneno de hecho, y se utilizó muchos años como un raticida para matar ratas, que es muy difícil de matar. Entonces, a alguien se le ocurrió hace 70 años meter el flúor como un agente para evitar la formación de la caries, ¿no? Entonces, con eso se ha envenenado muchísima gente, y ese disparo que hubo, ¿no?, hace 60 años del cáncer en todo el mundo, se debe en gran parte al flúor contenido en las pastas dentales, pero además está en el agua potable y en otros productos. En la sal, obviamente, la sal de mesa tiene flúor. Y el triclosan te afecta además directamente al cerebro. Es un veneno que va directo contra el cerebro, y el flúor te produce una serie de problemas aparte, ¿no? Entonces nosotros, como una alternativa, así como tenemos una alternativa informática, ¿no?, que es decir, nosotros queremos romper ese cerco que nos han impuesto a través de manipular la información. Nosotros sacamos una alternativa que es el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, donde la gente se puede informar y formar también. Así como nos han querido desnacionalizar y arrancarnos nuestra identidad nacional, nosotros sacamos una alternativa que es Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, porque es para combatir esta ofensiva. Y en la parte de la salud también nosotros sacamos una alternativa, una pasta dental natural, sin flúor obviamente, y con ingredientes 100% naturales, con la idea de romper este cerco y de dejar de envenenar a la gente. Estos tres opciones que tenemos ya disponibles están en páginas de internet que la gente puede encontrar, consultar, leer, ver, etcétera. La pasta dental la tenemos ya de venta aquí en Guadalajara y en otras partes del país, y la idea es que se conozca y se difunda, porque es una manera a través de la cual nosotros podemos, como sociedad organizada, ir rompiendo estos controles que nos han ido imponiendo, ¿no? Muy bien, platícanos dónde podemos informarnos más de los temas que nos estás platicando. Recomiéndanos libros. Vamos a empezar por las páginas, por mis páginas de internet. En la página del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica es www.b de bueno, luego I de Ignacio, otra I y luego una E de Ernesto, o sea, www.bie.org. Ahí pueden encontrar información de todos estos temas que hemos abordado desde hace casi 6 años que hemos estado publicando. Van a tener ahí muchísimo material de consulta. La página de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana es www.oeinm, es decir, las iniciales de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana.org también. Ahí van a encontrar todas las cápsulas que hemos hecho, material de información con los personajes de la historia, en fin, mucho material para consultar. Y la página de la pasta dental es familynatural.com, familynatural.com. Ahí van a encontrar artículos de salud, artículos que les van a ayudar también a entender la situación que estamos comentando, ¿no?, sobre los peligros, ¿no?, de ciertos productos. Y tenemos un libro publicado que le puede ser muy útil a la gente, porque ahí abordamos muchos de los temas que hemos platicado hoy, que se llama Iglesia Perseguida, Iglesia Verdadera. Es un libro que yo escribí hace 3 años, en el 2016. Es un recuento histórico de la historia de la iglesia, de sus persecuciones, quiénes son sus enemigos, cómo actúan, cómo han conspirado, cómo intentan destruirla, cómo la iglesia se ha defendido. ¿Dónde la encuentran el libro? El libro lo pueden comprar directamente en la página, que mencioné, www.biie.org. Ahí está disponible. Si están aquí en Guadalajara, hay algunas librerías en el centro donde vamos a poner en el video las direcciones donde pueden encontrar el libro también, y voy a dejar mi correo electrónico por si alguien está interesado y puedan escribirnos. Dánoslos. Es Miguel Salinas Chávez, todo junto, @oeinm.com. Okay. .org, perdón. Miguel Salinas Chávez,
oeinem.org. Ahí me pueden escribir y decirme, oye, me interesa tu libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Y yo les mando información ya específica. Libros que yo recomiendo, además del mío, es fundamental, por ejemplo, pues Derrota Mundial, de don Salvador Borrego, América Peligra, también de don Salvador Borrego, Complot contra la Iglesia. Hay muchos que se pueden recomendar, ¿no? Hay mucha literatura para entender la historia de México. Pues un libro muy difícil de conseguir, no sé si recomendarlo o no, porque es muy difícil, y si lo consiguen me dicen dónde, ¿no? Porque yo también ando detrás de ellos, pero sé que es un libro fundamental, es La historia de México, de Lucas Alamán. Los libros del maestro Vasconcelos también. Okay. Y la verdad es que hay mucho, no nos falta material, ¿no?, de consulta. El asunto es conseguirlo y leerlo y difundirlo, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Miguel Chávez, analista geopolítico. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De nuestra parte, pues es todo. Nos vemos la siguiente semana, nos oímos la siguiente semana. Hoy nuestro compañero Valdemar pues no pudo asistir, pero estaremos a la misma hora, a las 12 de la tarde, de 12 a 1, aquí en Sinfonía Radial. Yo soy su amigo Ricardo Ramírez y me despido de ustedes. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes.